Lucas capítulo 1, mis amados hermanos. Estamos en nuestra serie de sermones del Evangelio de Lucas. Y hoy nos corresponde Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Lucas capítulo 1, verso 26 al 38, dice la palabra así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El título es sencillo, muy conocido: la anunciación a María. Desde el comienzo de su evangelio, Lucas nos presenta, note que nos ha presentado dos historias, ¿verdad?, llenas de gran cantidad de paralelos. Anteriormente, o en el sermón pasado, vimos el anuncio de un nacimiento y hoy estamos viendo el anuncio de otro futuro nacimiento. En ambos casos, las historias cuentan con detalles muy similares. Por ejemplo, el anuncio de ambos nacimientos es hecho por el ángel Gabriel, el mensajero enviado por Dios. Ambas mujeres se encuentran sin la posibilidad de concebir, hablando en términos generales, ¿no? Una por esterilidad y la otra pues porque no estaba casada. Tanto Zacarías como María dice que se turbaron al tener ese encuentro particular con el ángel. Ambos, note que respondieron con cierta incertidumbre. En ambos casos es el ángel quien indica el nombre y describe el carácter y la identidad de cada uno de estos niños. Así que podemos decir que Lucas lo que está haciendo es tratar de resaltar o de presentarnos un contraste entre lo que serán estos dos hombres. Es decir, Juan será el heraldo mensajero, pero Jesús es el rey prometido. Juan el Bautista será la voz que clama en el desierto, pero Jesús es el Verbo encarnado. Juan sería lleno del Espíritu Santo y del vientre, pero Jesús sería concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Juan tendría la tarea de hacer volver los corazones de los hijos a los padres, pero Jesús traería el reino en medio de nosotros y traería redención genuina. El ministerio de Juan sería breve, sería fugaz, según lo que vemos después, pero el ministerio del Señor es permanente, es eterno. Y a través de ese contraste, note que Lucas y el Espíritu Santo, inspirándolo a él, lo que hace es mostrarnos desde el principio hacia quién tenemos que poner nuestros ojos. Porque aquel niño
que ha de nacer sobrenaturalmente de una virgen, ese mismo sería llamado, o ese mismo es el Mesías tan esperado y anhelado. Así que el día de hoy, este pasaje, que es el anuncio a María del nacimiento del Mesías, lo vamos a dividir en 4 puntos, confiando en que el Señor obviamente pues hable a nuestras vidas. Vamos a hablar versículos 26 y 27 de la elección del Altísimo, versículos 28 y 29, la bendición del Altísimo, versículos 30 al 33, el anuncio del Altísimo, y versículos 34 al 38 tendremos la respuesta al Altísimo. Y no vamos a centrarnos en todo lo que pudiésemos hablar de estos versos. Por ejemplo, usted va a notar que no voy a enfocarme a hablar de lo que son los versículos 32 cuando se habla de lo que tiene que ver con la promesa de ese Cristo que viene a ser rey bajo el linaje de David. Eso en alguna ocasión podemos hablar de este punto. Nos enfocaremos a hablar de Cristo como ese Mesías, ese Salvador prometido. Comencemos entonces con el primer punto, la elección del Altísimo. Eso está en los versículos 26 y 27. Ahora, Gabriel había anunciado ya la llegada de Juan, ya se había presentado ante Zacarías, le había descrito la forma en la que su esposa concebiría, a pesar obviamente de ser estéril, ¿no? Y su edad, aparte de estéril, ya avanzada. Pero en esta ocasión, ahora el mismo ángel Gabriel acude hacia otro lugar. Es enviado a un lugar llamado Nazaret, una pequeña ciudad de Galilea, un poco ignorada, porque más adelante incluso se va a decir, no se sabía que de Nazaret pudiese salir algo bueno. De esa manera era Nazaret tan menospreciada. Incluso más que una ciudad, podríamos entender, debido al contexto histórico, que era una especie como de aldea, algo relativamente pequeño, ¿no? Una aldea, una pequeña ciudad muy insignificante. De hecho, como dijimos, Nazaret no había sido mencionada o no, es poco mencionada, y no habría sido mencionada en ningún momento antes en las Sagradas Escrituras, sino a partir de entonces. Si pudiésemos decir que quien hace famosa a Nazaret es Jesús, al ser llamado Jesús de Nazaret. Y al llegar a este lugar, el ángel Gabriel acude a un hogar en particular, al hogar en el que vivía una jovencita, porque no era una mujer adulta, era una joven aldeana llamada Miriam, que es su nombre en hebreo, o en español, María, como lo tenemos, ¿no? Cuyo significado es excelsa. Era una jovencita, se nos dice en el texto que se encontraba desposada, es decir, era una virgen desposada con un varón llamado José, que era descendiente de la dinastía del gran rey David. Literalmente era descendiente de David. Es ahí a donde obviamente llega el ángel para llevar a cabo una misión, y más que una misión, pues aún más trascendente, importante, obviamente a llevarle un mensaje en particular. Ahora, permítame decirle esto, y es que a la luz de las costumbres de la cultura del Medio Oriente, de aquella época, y aún de hoy en día, podemos concluir o se puede concluir junto con varios comentaristas, que María en ese momento tendría alrededor de 14 años. 14 años. Y no, yo sé que puede ser un poco escandalizarse con esto para nuestra mente moderna, pero esta era la forma en que se llevaban a cabo los compromisos en aquella cultura. Incluso los niños podían casarse de 16 años, los varones, pero es que no eran como hoy en día. No eran muchachos inmaduros, muchachos que querían estar jugando, paseando. Eran a los 16 años, incluso menos, a los 12, 13, ya eran jóvenes que conocían la Torá, que trabajaban, que estaban hechos y derechos, y que si ellos querían tener un hogar, tenían toda la capacidad para hacerlo. Es muy diferente obviamente al tiempo. Y esta mujer, o esta joven, tenía 14 años, pero es la forma obviamente, como digo, como se llevan los compromisos en aquella cultura, en aquel contexto. Esa era la edad en la que los padres solían incluso desposar a sus hijas,
e incluso a veces antes, y normalmente el compromiso se sellaba un año después que se había hecho este pacto. En la cultura oriental este compromiso era prácticamente sinónimo de un matrimonio. El varón y la mujer debían ser fieles el uno al otro durante todo ese tiempo. Y aunque no estaban aún juntos, eran llamados esposos. Y la única forma de romper con ese compromiso era por adulterio por parte de la mujer, lo que eventualmente la llevaría a ser condenada a morir por apedreamiento, lapidación se llama, o si obviamente el hombre decidía finalmente no casarse con la mujer y rompía el pacto, esto implicaría que él tenía que pagar la dote prometida en caso tal de incumplimiento. Esto nos lleva a tener, mis hermanos, un panorama más amplio del contexto en el que se desarrollan estos eventos, porque la situación de las mujeres en esos días y en esa cultura pues no era, si podemos decirlo así, no era la más prometedora. En los aspectos legales incluso había muy poca diferencia entre una esposa y una esclava. Y generalmente la educación que se les proporcionaba era sumamente escasa. Es decir, una mujer a la edad adulta que leyera, si sabía leer, los hombres le decían, ¿qué? ¿Sabes leer? Y si sabía leer era porque de pronto había tenido un padre que no le había importado la cultura, cómo se manejaba, y le había enseñado a leer a su hija. Pero era muy extraño esto. Obviamente ten en cuenta que esto no proviene de Dios, esto es el declive de lo que es el judaísmo y todo ese machismo en lo que entró obviamente el judaísmo con el fariseísmo y todos estos asuntos. De manera que con esto en nuestras mentes podemos comenzar a entender algo de la condescendencia de Dios. Podemos entonces contemplar la soberanía de Dios en la elección que Él llevó a cabo para enviar a su Hijo amado a este mundo. Podemos ver cómo es que Dios, hermanos, no escoge un palacio en la ciudad principal de Israel, en Jerusalén, la hija de un rey o la hija de un potentado. Y tampoco es que elija una mujer que formara parte de la realeza. Él eligió que una aldea prácticamente desconocida sería el lugar en donde su amado hijo sería criado, y eligió una joven marginada en la sociedad y cultura de la época como el instrumento obviamente para la llegada del Mesías a este mundo. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Esto nos habla desde el principio de la absoluta humillación de Cristo. Era necesario que fuese así para después poder observar con gloria su exaltación. El eterno Hijo de Dios se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para convertirse luego en varón de dolores, experimentado en quebranto. Y así la primera venida del Mesías sería una venida en absoluta humillación, que obviamente empezaba desde el momento de su concepción y nacimiento. Por eso, hermanos, admiremos ante esto que nos estamos encontrando, la asombrosa condescendencia del Hijo de Dios. El heredero de todas las cosas no solamente tomó nuestra naturaleza sobre él, sino que tomó de la forma más humilde en la que podría haberse asumido. Obviamente nuestro Señor no era pobre en el sentido, o cuando llegó a esta familia, no era una familia pobre de tal manera que viviera en la calle, pero tampoco a ese punto era una familia adinerada, era del común denominador. Hubiera sido condescendencia venir a la tierra ya como un rey, ¿verdad? Y reinar de parte de nuestro glorioso Creador, pero venir a la tierra como un hombre de básicos recursos para sufrir, para ser despreciado, para morir, hermanos. Esto muestra el milagro de la misericordia que supera por completo nuestra comprensión. Por eso, hermanos, dejemos que esta clase de amor nos obligue, hermanos, a vivir no para nosotros mismos, sino para Él. Dejemos que la humildad de Cristo, como lo mencioné ahorita citando un texto de la carta de Pablo a los Filipenses, que la humildad de Cristo mueva a
todo verdadero creyente a conducirse igualmente así en humildad. Recordemos que nuestro Señor mismo que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad que se debe aprender de Cristo obviamente no es lo externo, lo de lo material, es lo interno. Porque la forma en la que el Rey de Reyes, el creador de todo el universo, condescendió con esta humanidad caída para venir a traer salvación y esperanza, hermanos, debería mover a todo aquel que ha abrazado esta misma esperanza para imitar su ejemplo y caminar conforme a la manera en la que Él caminó entre nosotros, con humildad, con amor, con renuncia, con entrega. Esto nos lleva al segundo punto. Ya vimos entonces la elección del Altísimo. ¿A quién eligió el Señor? La bendición del Altísimo. Versículos 28 y 29. El versículo 28 dice que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¿cómo le dijo? Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ese versículo, hermanos, es uno de los que los papistas han tomado para torcer por completo y extraer de aquí su doctrina respecto a la potestad que ellos mismos le otorgan a María como la supuesta dispensadora de gracias obtenidas por Cristo. Como si, así como Cristo da gracia, María también da gracia, según lo que ellos perciben de ese versículo. Eso es lo que obviamente ellos creen al respecto a María. Y es una de las razones por las cuales los papistas, es decir, los católicos romanos, rinden veneración, según como ellos lo dicen, ¿no? Rinden veneración a María. Y digo como ellos le dicen, bueno, o mejor dicho, ahorita hablo de eso, porque ellos interpretan este pasaje y luego lo vinculan con el versículo 42, en donde María tiene un encuentro con su parienta Elizabeth y obviamente pues Elizabeth le dice cuando ella llega: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahora, los papistas o católicos romanos han tomado estas dos palabras de estos dos versículos y de ahí se obtiene esa famosa oración de el Ave María o el Dios te salve María, que ellos rezan constantemente y que, como sabemos, a veces siempre lo rezan de una manera mecánica. Que ellos rezan constantemente. Ahora, no es que estemos en contra precisamente de las palabras como tal, porque son palabras que en donde se encuentran en la Biblia. O sea, Dios, el ángel saludó a María: Dios te salve María, llena eres de gracia. Eso no se lo inventó el catolicismo, eso dice ahí. Ahora, Elizabeth le dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso está ahí en la Biblia. Pero contra lo que estamos es contra la interpretación y el significado y el uso que los papistas le dan a estas palabras y la forma en como obviamente entonces han torcido estas palabras. Ahora, ellos toman estas palabras de esta manera porque esto se deriva de la forma en la que Jerónimo de Estridón, cuando traduce la Septuaginta al latín, que es la Vulgata latina, él tradujo la frase muy favorecida así: gratia plena. O sea, así la tradujo. Si usted busca la Vulgata latina, lo va a encontrar así: gratia plena, que literalmente significa que al traducirse al español se traduce entonces como llena o plena de gracia. Entonces, llena o plena eres de gracia. Y de ahí es que los católicos romanos comienzan a extraer esa doctrina como si fuera llena de gracia, en el sentido de ser capaz de ofrecerla y otorgarla a los demás, y no como debe interpretarse, como si fuese llena en el sentido de haberla recibido de parte de Dios. En otras palabras, todo creyente salvo es lleno de la gracia del Señor. Pero nosotros no estamos llenos para impartirle gracia a los demás, sino simplemente para agradecer a aquel que nos ha llenado de gracia.
Por eso es que hay multitudes que son conducidos a lo que se conoce como la mariolatría. Pero ellos obviamente por el afán de justificar su veneración, como ellos lo mencionan, a María, hacen una distinción de palabras griegas. Ellos distinguen entre términos griegos como latría y dulia. Latría, que es lo que ellos dicen que se le ofrece solamente a Dios. Por eso idolatría es adorar a ídolos, ¿verdad? Y ellos dicen, obviamente, y ellos utilizan un término griego que es dulia, que significa no necesariamente adoración, sino una especie de veneración o servicio. ¿Sí? Así que cuando uno los acusa a ellos de mariólatras o de idolatrar a María, ellos dicen, no. Nosotros lo que le ofrecemos a María no es latría, le ofrecemos es dulia, que es veneración. Y que ellos dicen, de hecho, hay cierto grupo de católicos que plantean una tercera categoría en esto. Ellos dicen que dulia es lo que le ofrecen a los santos, ¿verdad? Que nos han antecedido y que se han ganado ese honor por causa de sus vidas. Y que a María le ofrecen es hiperdulia, que es más que dulia, pero menos que latría. ¿Sí? Ese es el punto de ellos. Es decir, para ellos no idolatran a nadie, ellos veneran. Sin embargo, no hace falta, pero los que hemos entrado a templos católicos romanos, siempre nos vamos a encontrar a personas postradas ante estatuas, colocándole velas o prendiendo velas ya eléctricas y rezándole a esa persona. Ellos dicen, no, es que es como una foto de su mamá ya muerta. Bueno, yo puedo tener la foto de mi mamá, pero yo no empiezo a decirle, hola mamá, ¿cómo estás? Mamá, si supieras cuánto te extraño. Si yo hago eso, no, eso estaría muy mal, porque mi mamá no me está escuchando. ¿Ve? Es un recuerdo, pero yo la miro y la recuerdo, pero no me pongo a decirle, por favor, ruega por mí allá para que me vaya en esta tierra. Si yo, siendo cristiano, hago eso, entonces mi posición doctrinal está muy mal, muy mal. Y a veces, yo los entiendo, pero a veces veo que colocan cristianos fotos de sus seres fallecidos y le escriben como una imagen, no, si supieras cuánto te extraño, digo, está escribiéndole como si le estuviera escuchando o como si le estuviera mandando un mensaje. Una cosa es que pueda colocar cuánto extraño sus cosas o sus juegos, pero no obviamente establecer un mensaje como si realmente allá o de allá lo estuviera viendo. Ahora, lo que enseñan las Sagradas Escrituras, hermanos, es que María, al igual que nosotros, era una pecadora. Y sé que estas palabras obviamente serán sumamente fuertes e hirientes para cualquier papista católico romano ferviente a su religión, porque al usar el término pecador o pecadora, todo el mundo piensa en que es un gran malvado que está haciendo males a diestra y siniestra. Pero el término pecador es por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra imperfección ante el Señor. Pero María, por causa de ello, por su naturaleza humana y por lo tanto pecadora, era una pecadora que también necesitaba de la gracia de Dios, al igual que cualquiera de los que estamos aquí. De hecho, si vamos más adelante, el versículo 47, las palabras que ella misma expresa en lo que se conoce como el Magnificat de María son: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella llama a Dios su Salvador, y sabemos que aquellos que necesitan un Salvador son aquellos que obviamente tienen una naturaleza pecaminosa y que necesitan ser salvados. Recordemos que desde el inicio de nuestro primer sermón, el texto que mencionamos que puede resumir todo el propósito del Evangelio de Lucas es Lucas 19:10, que dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento, no a justos.
Él vino para dar salvación a pecadores y María entendía su necesidad de este como su Salvador. Solo aquellos que se reconocen como pecadores entienden su necesidad de salvación y por lo tanto de un Salvador. Ahora, como cristianos creo que muchas veces nos hemos caído en un extremo, porque si bien es cierto que María no es quien dicen ser los papistas o los católicos romanos, lo cierto es que María fue una mujer de virtud que puede y debería ser un ejemplo para todo cristiano y obviamente para toda mujer. Una mujer que fue realmente, como dijo el ángel, muy favorecida por Dios. Es cierto que el ángel no le estaba diciendo: María, tienes plenitud de gracia para ofrecer a los demás. Pero él sí le estaba diciendo: María, he aquí Dios está mostrando abundante favor para contigo. Despierta a su hijo. Podríamos parafrasear como Lutero dijo. Note esto. Y algunos acusan que Lutero era una especie de mariólatra, pero no. Ese texto podría, dice Lutero, este texto podría mencionarse de esa forma. Podría explicarse de esta forma: oh María, eres bendecida porque tienes un Dios de gracia. Por favor, tienes un Dios de gracia, y ninguna mujer ha vivido en la tierra a quien Dios le haya mostrado tan abundante gracia. Hermanos, no va a existir una mujer que tenga este privilegio. No ha existido ni va a volver a existir otra mujer con este privilegio. ¿Podrán existir mujeres más devotas que María? Sí. ¿Más santas que María? Sí. Pero no mujeres con este privilegio. ¿Cuál? Llevar en su vientre al Mesías. Eso no es cualquier asunto. Dice J.C. Ryle respecto a ese texto, que dice: por una mujer el pecado y la muerte fueron traídos al mundo en el principio, pero por la procreación de una mujer, la vida y la moralidad y la inmoralidad salieron a luz. La moralidad salieron a luz cuando Cristo nació. Por eso no es de extrañar que María fuera llamada muy favorecida, muy bendecida. Por eso pudiese decir que en cierto punto tenemos que reivindicar a María. Tenemos que ser fieles a lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque es cierto que ninguna mujer cristiana tuvo el privilegio que tuvo ella. Al poder ser el instrumento, obviamente inmerecido, a través del cual el Mesías llegó a este mundo. Ahora, hay algo más que nos revela algo de la virtud de esta mujer, de María. En el versículo 29 dice: mas ella, cuando le vio, dice, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Una vez más tenemos una clave para entender que María no se consideraba a sí mismo como obviamente lo considera la Iglesia Católica Romana. El versículo 29 dice que se turbó, y es una palabra verdaderamente fuerte que proviene de una palabra griega que significa agitar enormemente. Incluso, como lo dijimos con Zacarías, es una palabra que pudiese implicar el hecho de que ella, al turbarse, se tambaleó del susto, del temor que tuvo. Así que si Zacarías sintió temor cuando tuvo la aparición de aquel ser celestial, que era un ¿qué? Un sacerdote, Zacarías. Imagínense ahora cuál sería la reacción de María al saber que era una mujer. O sea, si Zacarías tuvo miedo siendo sacerdote, entendiendo que habían habido muchas apariciones o manifestaciones espirituales a través de los tiempos, ahora imagínense con María. Así que la misma causa por la que usted y yo tendríamos que tener cierto temor por si de pronto una manifestación de ese tipo se hiciera presente en nuestras vidas. Porque el hombre teme ante la gloriosa y majestuosa presencia del Dios. El hombre teme cuando hay una manifestación de la divinidad.
Y si bien es cierto que el ángel no era Dios, sin embargo el ángel mismo, cuando habló con Zacarías, dijo: soy uno de los que está delante de Dios. De manera que tan solo el resplandor de la gloria de Dios que se manifestaba a través de este ser sería suficiente para producir temor en cualquier corazón humano, hermanos. El pueblo de Israel, recordemos cómo cuando estaba en pie del monte Sinaí, se dice que temblaba de terror porque pudieron contemplar la gloriosa santidad de su hacedor. Cuando Moisés bajó, ¿qué le dijeron? Por favor, tápate el rostro que nos encandila. Eso mismo fue lo que ocurrió con María, con Zacarías, con Isaías en el capítulo 6, cuando estuvo ante la presencia del Señor, con el mismo Daniel. Lo mismo ocurrió con el apóstol Juan cuando vio al Señor. Recuerde las palabras de Juan: cuando lo vi, caí como muerto ante la presencia de él. Cada uno de ellos temblaron delante de la majestuosa presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, es por ello que somos o debemos ser despertados en nuestra conciencia de la pecaminosidad que albergamos en nosotros mismos al todavía estar adheridos a este cuerpo mortal, a este cuerpo corrupto. Y por eso aquellos que no son creyentes, es tan importante que ustedes sean expuestos a la Biblia. Por eso aquellos que no son creyentes, que no están en Cristo y por eso no son cristianos y por lo tanto no son hijos de Dios y por lo tanto no son salvos, ustedes necesitan ir a las Escrituras. Porque, como dice el apóstol Juan en su evangelio, la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron esta luz porque amaron más las tinieblas. Amigo no creyente que está entre nosotros, que no estás en Cristo, lo cierto es que la gloriosa luz resplandece aún a través de las páginas de nuestra Santa Biblia. Y si hasta el día de hoy la has rechazado, es porque no soportas, obviamente, lo que ella revela que hay en tu corazón. Lo que ella muestra respecto a lo que realmente hay en ti, que es tu pecado, tu condición genuina, tu depravación, tu corrupción total, tu inmundicia, tu iniquidad, tus malos pensamientos. Te molesta que ella haga eso, pero si lo hace, no es simplemente para molestarte, sino para confrontarte con tu pecado y traerte arrepentimiento. Y puedas contemplar la gracia que solo se encuentra en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Así que María experimentó esta clase de temor, porque precisamente ella entendía su propia condición de debilidad, de pecado. María se sabía indigna, dice el versículo 48, porque has mirado la bajeza de tu sierva. Y esa es la misma clase de indignidad con la que cualquiera de nosotros deberíamos de buscar acercarnos ante el Señor. No como quienes creen que tienen muchos méritos en sí mismos, no como quienes creen que se han ganado la entrada a la presencia del Señor y que Dios se siente muy agradecido por tenerlos en su trono. Cuando uno lee Hebreos, por ejemplo, no nos presenta hombres que eran dignos, nos presenta hombres que eran indignos, pero por su fe en el Señor, por la gracia de Dios en ellos, hicieron lo que hicieron. Precisamente es por causa de nuestra indignidad que entendemos o debemos entender, mis hermanos, la necesidad de un Salvador, porque no hay absolutamente nada recomendable, nada bueno en nosotros que nos haga aceptos delante del Señor por sí solos. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de un mediador, necesitamos de un redentor. Esto nos lleva al tercer punto: el anuncio del Altísimo. Versículos 30 al 33, basado en ello. Ahora, ante el temor que estaba experimentando María en esos momentos por las palabras que el ángel le había pronunciado,
el ángel responde con el anuncio que venía a traer desde lo alto. Dice, noten lo que dice el versículo 30. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto era una profecía. Recordemos que estas palabras, el ángel está citando, así como recordemos la charla que el ángel tuvo con Zacarías. El ángel le citó las palabras de Malaquías a Zacarías, ¿sí? Aquí le está citando las palabras registradas en el segundo, o lo que conocemos como el segundo libro de Samuel. Tengan en cuenta que para los judíos en el Tanakh no había segundo de Samuel, había el libro de Samuel. Ya con la Septuaginta es que empieza a haber segundo libro de Samuel. Y aquí está citando las palabras que Samuel registra que le fueron dichas a David en el establecimiento de ese pacto davídico. Así que María entonces estaba formando parte de la historia de la redención, y tal como Dios se dirigió a muchos de los hombres a lo largo de la historia, ahora estaba animando a María con esas palabras: no temas, no temas. Ciertamente la gracia de un Dios santo había sido extendida hacia esta joven a fin de capacitarla para el llamado que Dios le estaba haciendo. Note lo que dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo a quien llamarás Jesús. Ese será grande. Es como si le estuviera diciendo a María: no solo será tu hijo, él será hijo del Altísimo. Y no solo será hijo del Altísimo, será hijo de David. Pero no solo será hijo de David, al mismo tiempo será Señor de David. Porque él recibirá el trono y el reino, un trono y reino que no será temporal, sino eterno. Aquí me lleva a pensar, hermanos, las palabras del apóstol Pablo, cuando en 1 Corintios él cita que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios había elegido el útero de una insignificante mujer, de una joven que tal vez no era mirada por la sociedad, sin duda sí era, y lo había escogido, ¿para qué? Para avergonzar a lo más fuerte, a lo más rico, a lo más sabio de este mundo. Dios la había escogido para traer a nosotros, hermanos, la llegada del Mesías. Porque el bebé que ella concebiría en su vientre, dice el ángel, sería el rey, cuyo reino sería ¿qué? Eterno. No sé si recordar, bueno, esto lo va a mencionar el hermano en esas lecturas que tenemos, pero cuando los reyes tenían 2 mujeres, 3, y con cada una tenía un hijo, esos hijos se convierten en el primogénito, por lo tanto, para ser el próximo rey. Y entre ellas se formaban peleas por causa de esto. Bueno, ¿de quién será? ¿Quién será tú? ¿Quién será el que va a suplir tu reino? Porque tienes 3, tienes 2, tiene primogénito. ¿A quién vas a elegir? Y en este caso, bueno, tenemos aquí a María. Una vez más dice J.C. Ryle: debemos admitir con justicia que ninguna mujer fue tan honrada como la madre de nuestro Señor. Es evidente que solo una mujer de entre los innumerables millones de la raza humana podría ser el medio por el cual Dios se manifestaría en la carne. Y María tuvo el gran privilegio de ser la elegida. ¿Habían más mujeres santas? Claro, había más mujeres santas. No era la única santa, no era la única devota, pero sí fue la única elegida por el Señor. Ahora, con respecto a esto, quiero hacer énfasis en algo en particular. Es que nunca debemos olvidar, hermanos, que ninguno de nosotros, algo que no debemos olvidar ninguno de nosotros, y es que aunque esta mujer era joven,
fue enormemente privilegiada y muy abundantemente favorecida y bendecida. Y nosotros, hermanos, tenemos una relación con Cristo y una relación mucho más cercana que la de la carne y hueso, una relación que pertenece a todos los que se han arrepentido y creen en Él. Claro que María fue muy privilegiada y muy bendecida, pero amados hermanos, todo aquel, dijo el mismo Señor en Marcos 3:35, todo aquel que hace la voluntad de Dios, Cristo dijo, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerda cuando vinieron María y sus hermanos, que los católicos dicen que eran los primos? Pero es algo muy contradictorio porque la forma en cómo se acercan sus familiares a decir, cómo se acercan las personas a decir, mira, tu madre y tus hermanos vienen. Él luego se mira a la multitud que lo está escuchando y dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad la voluntad de mi Padre. Si realmente lo que el Señor está diciendo, o si realmente, como dicen los católicos, es que los que vinieron ante el Señor eran los primos, entonces el Señor en esa secuencia hubiese dicho, viene alguien y le dice, mira, tu madre y tus primos vienen a buscarte. Él que hubiese dicho, no, mi madre y mis primos son los que hacen la voluntad de Dios. Hubiera hecho la misma secuencia, pero no. Él estaba hablando de los que vinieron a buscarlo, estaban hablando de sus hermanos literalmente. Ahora, el asunto es este, que el Señor dice es, ¿quiénes son sus hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, en Lucas, más adelante, en Lucas 11, 27 y 28, dice lo siguiente, note esto, escuche, Lucas 11, 27 y 28, dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó su voz y ¿qué gritó? Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Pero la respuesta del Señor fue esta, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Note lo que acaba de hacer, lo que hizo el Señor. María era bienaventurada, es lo que está diciendo. Bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurado la mujer que te amamantó. Pero que el Señor dice, antes que eso, es bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En otras palabras, si bien María fue privilegiada por haber llevado al Señor en su vientre, antes había sido privilegiada ¿por qué? Por ser una mujer creyente al Señor, lo cual nos pone en la misma situación. Bienaventurados por oír la palabra del Señor y guardarla. Obviamente recordemos que la oímos y la guardamos por la gracia divina. Mis hermanos, usted y yo somos bienaventurados. Es cierto que no experimentamos el gran privilegio que experimentó María, como lo hemos dicho, pero nuestro Señor dice que es bienaventurado aquel que escucha la palabra de parte de Dios, de parte de Cristo y la guarda. Y ese es un privilegio que los cristianos debemos reconocer, hermanos. Ese es el privilegio que aquel que no es creyente hoy que está escuchándome debería buscar, debería suplicar al Señor. Porque nadie alcanza al Señor por méritos personales o por buenas obras. Nosotros nos acercamos al Señor por arrepentimiento y fe en Cristo como el Salvador de nuestra alma, como aquel único que puede justificarnos perfectamente delante del Señor. Por eso se requiere acercarse a Él suplicando que podamos escuchar su palabra y guardarla. Y eso nos pone ya ante el cuarto punto. La respuesta de María al Altísimo, basado en los versículos 34 al 38. Ahora, en el versículo 34 tenemos la respuesta que María ofrece al ángel ante tan, obviamente, este impresionante anuncio, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta de María? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Mi hermano, si el saludo turbó a María, salve muy favorecida, y eso la asustó. Ahora imagínese cuando está recibiendo este mensaje. El ángel le revela cuál sería su papel en el plan de redención trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Por eso piense los interrogantes que de pronto comenzarían a surgir en la mente y en el corazón de esta joven. ¿Un hijo? ¿Y que va a ser rey? Por un momento, cuando estaba leyendo esto, me acordé de Oseas, el profeta. Tienes que ir a casarte con una prostituta. ¿Qué? ¿Con quién? Tienes que hacerlo. Ahora, llega un ángel y la saluda y le dice: vas a concebir un hijo. ¿Un hijo? Pero ¿cómo va a hacer esto? Ella estaba entendiendo claramente a través de esas palabras que el ángel estaba hablando acerca del Mesías. Imagínese esto. Había un grupo de israelitas piadosos que realmente estaban expectantes, aguardando la llegada del Mesías. Lo mencionamos en el primer y el segundo sermón. Y tenemos a María aquí preguntándose respecto al Mesías: ¿cómo va a ser esto? Y ante esta pregunta, más que revelarse la incredulidad, hermanos, creo que aquí lo que se está revelando obviamente es la fe de alguien que confía y que simplemente quería entender un poco más. María en realidad estaba respondiendo con la confianza de un niño que no duda, pero que desea que se le explique cómo serán hechas estas cosas. El niño está allá, está incendiándose todo, y el padre le dice: tírate. Papá, pero está alto, tírate. ¿Y cómo me vas a agarrar? Te voy a agarrar, tírate. Él sabe que sí, su papá lo va a agarrar, él confía en su padre, pero ¿cómo lo hace? María está en esa situación. Sabe que hay un ángel, sabe que viene de parte del Señor, entiende que el Mesías va a venir a través de ella, pero ¿cómo? ¿Cómo va a hacer eso? Cuando veía el paralelo de estos dos anuncios, del anuncio de Juan el Bautista y María, ahora recordemos que Zacarías fue reprendido fuertemente por el ángel, fue castigado en un sentido, pero María no. Porque el ángel le dijo: pues ahora será ciega María hasta que venga y nazca. No le dijo eso. Y pensando un poco más en esto, llegaba a esta conclusión que la pregunta que hace esta joven no es la pregunta de una mujer que no cree, sino una joven que está confundida por la situación en la que se encuentra. Simplemente quiere entender cómo va a ser eso. Quiere saber cómo tendrá lugar ese acontecimiento. Quiere tener más claridad. Y obviamente esto nos lleva a meditar, hermanos, que hay una gran diferencia entre las preguntas de un incrédulo y las preguntas de un creyente. Con respecto a las cosas eternas, por ejemplo, el incrédulo simplemente rechaza la realidad de un lugar en donde contemplaremos la grandeza de Dios en toda su plenitud. Una cosa es decir que Cristo viene, yo no creo. Y otra cosa es decir: pero ¿cómo es que va a venir? Yo sé que va a venir, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a sentir? No es que no crea, yo creo, pero quisiera entender cómo va a ser eso. Y esa trompeta, ¿cómo se va a sonar? Si voy a estar acá. Eso es lo que está haciendo María, preguntando, está asombrada y quisiera saber un poco más. Usted mismo tal vez ha hecho esas preguntas. Usted mismo ha pensado: ¿cómo será aquel día cuando el Señor venga? Cuando seamos libres de todo error, de toda ignorancia, de todo pecado. ¿Cómo será aquel momento en el cual podremos adorar al Señor sin ese cuerpo pecaminoso? ¿Cómo será posible todo esto? ¿Cómo es que hay un día en el que usted, amado hermano, estará completamente libre de toda corrupción para habitar en aquel lugar donde hay luz, donde la luz resplandecerá directamente la gloria del Señor? Donde podremos ver cara a cara a nuestro Señor. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será el contemplar continuamente y sin fatiga aquel cuyas glorias, cuyo resplandor deslumbran o deslumbrarán nuestra vida para aquel entonces? ¿Cómo es que nuestros frágiles cuerpos podrán contemplar la gloria eterna? ¿Cómo será explorar ahora sí con toda veracidad,
con toda experiencia la anchura y la longitud de Cristo. ¿Cómo será el unir nuestras voces al canto de alabanza, adoración de aquellos coros de ángeles que veremos, hermanos? Y vamos a estar cantando juntamente con ellos. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será todo aquello que hemos preguntado muchas veces? ¿Cómo será escuchar la voz del Señor como el estruendo de muchas aguas? Sé que será así, pero ¿cómo será eso? Y esa es la forma en la que María está preguntando. ¿Un rey? ¿Mi hijo? ¿Pero hijo del Altísimo? ¿Hijo de David? ¿Pero Señor de David a la vez? ¿El Mesías en mi vientre? Y no sé si usted ya ha notado esto, pero se puede sentir la ternura del ángel respondiendo a las inquietudes de María, disponiéndose a instruir a María, a consolarla en cierta manera, muy diferente a como lo hizo con Zacarías. Mira, Zacarías, yo soy el ángel que está delante de la presencia del Señor, y ahora, ¡pam! María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Nota esas palabras del ángel a María? No la está cuestionando, la está consolando. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, María, por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Creo que podemos entender las dudas de María. Porque imagínense ya pensando, pero yo no conozco varón. ¿Cómo es que esto tendrá lugar en mi propia vida? Es decir, yo estoy comprometida con José, de la casa de David, ese varón cuyo oficio es ser carpintero, pero solamente estoy comprometida. No nos hemos casado. ¿Cómo es que voy a poder concebir? Es decir, estoy joven, está pensando María, pero sé y entiendo cómo funciona esto y sé que tengo que estar con mi esposo para poder concebir y tener un bebé. Pero tú me estás diciendo que voy a concebir antes de ello. En teología se nos enseña, hermanos, que el Dios en el que creemos es un Dios soberano. Es un Dios que gobierna este mundo, que no hay absolutamente nada que salga de la voluntad de nuestro Creador. Y la forma ordinaria en la que Él gobierna este mundo es a través de su providencia, a través de lo que la ciencia ha venido a llamar las leyes naturales. Y que Dios obviamente suele disponer como Él quiera en todo el universo. Leyes como la ley de la inercia, la ley de la gravedad, que son solamente nombres que los hombres le han puesto a tales leyes, no son más que medios a través de los cuales Dios gobierna y controla y establece un orden en medio de todo este mundo. Y esta es la forma ordinaria en la que Él va a actuar muchas veces sustentando nuestras vidas, sustentando nuestro caminar, sustentando nuestro vivir. Ese es un pensamiento solemne para todos. Nuestro corazón late, respiramos, escuchamos, vemos. Todo eso es causa de Dios y la forma en la que Él ha establecido este orden en este mundo. Pero en la Biblia se nos enseña, y en la teología aprendemos, que en ocasiones Dios no obrará providencialmente de manera natural, sino que en ocasiones Dios obrará de manera sobrenatural a través de milagros. ¿Y qué es un milagro? Es cuando Dios no obra a través de las causas secundarias o cuando las emplea de una manera o cuando las toma de manera natural, sino que es cuando Dios emplea de una manera extraordinaria y toma todos los asuntos, toma todas las leyes y aunque rompa las leyes, las usa a su favor para eventos particulares que obviamente al usarlos de manera sobrenatural, pues son eventos extraordinarios. Y son milagros. Él es soberano y tiene potestad sobre todas las cosas. Y lo que le está diciendo a María en estos momentos es: María, Dios obrará a través de su omnipotencia. Dios obrará de forma sobrenatural. ¿Preguntas cómo, María? Sencillo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Mis hermanos, la gracia de Dios sobre María es que no pudiendo ella ni nadie, ni ningún humano concebir un santo ser como el Mesías,
Dios con su omnipotencia se dispuso a traer a su propio Hijo en la carne. El inicio de una nueva creación. Pero lo hizo depositando en ella, depositando en el vientre de una mujer el mayor de los milagros. Dios no usó el esperma de José y el óvulo de María. Dios simplemente colocó a Cristo en el útero y punto. Ni usó del esperma, ni usó del óvulo. Simplemente lo colocó. Pero el ángel no concluye allí, sino que para que recuerde quién es aquel Dios en el que ha creído, le dice: María, he aquí tu parienta Elizabeth. Note lo que le dice: he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido a un hijo aún en su vejez, y ese es el 6º mes para ella. Imagínese María abriendo los ojos y como mujer mandando sus manos a la boca de asombro. ¿Qué? Sí, María, aquella a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Note la manera en cómo conecta y consuela o quiere llamar la atención o fortalecer la fe de María. Mis hermanos, ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios omnipotente, y por eso entendamos por omnipotencia no que Dios simplemente pueda hacer cualquier cosa, sino que Él puede hacer cualquier cosa conforme a su perfecta y santa voluntad. Esa es la omnipotencia de Dios. Es cierto que Dios jamás se negará a sí mismo. Hay los escépticos dicen: si Dios es omnipotente, entonces ¿por qué no puede morir? Pero son preguntas, con todo el respeto, ridiculísimas. No es que Él pueda ser cualquier cosa, es que todo lo que Él hace lo hace conforme a su perfecta voluntad. Él no puede morir, Él no puede pecar, Él no puede mentir, pero Él puede hacer todo aquello que sea conforme a su perfecta y santa voluntad. Esa es la realidad de la omnipotencia de nuestro Dios, y por medio de lo cual obró en su soberanía para traer al Mesías prometido. Ahora, obviamente, como les dije, no me quise detener en versículos como el 32 y el 33 que plantean el cumplimiento profético de la profecía de David. Simplemente quise resaltar cosas particulares, como en este caso enfocarme ahora en el versículo 38, en donde María, al recordar la soberanía del Señor, finalmente responde: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Usted y yo, hermanos, podríamos concluir en estos momentos y tendríamos claridad de lo que María está expresando en este versículo. Pero he considerado necesario aclarar un poco lo que aquí está escrito. Porque aunque nosotros entendemos, es decir, ¿qué entendemos? María está diciendo: he aquí tu siervo, haz conmigo lo que quieras. Ya, entendemos. Pero, mis hermanos, esas palabras también son distorsionadas, mal interpretadas por los papistas. En esas palabras de María, cuando dice aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, los papistas o los católicos romanos encuentran lo que ellos han llamado el decreto o el fiat de María, de donde algunos segmentos del catolicismo romano desarrollan su argumento para presentar a María como corredentora a la par de nuestro Señor Jesucristo. Según Roma, la declaración de María aquí registrada, según ellos, es un mandato. Y aquí entra una vez más la Vulgata latina, porque Jerónimo tradujo estas palabras con la palabra latina fiat. Y este verbo, pues obviamente es un imperativo del verbo ser, hágase. Incluso es la forma en la que en el Génesis de la Vulgata latina, cuando Dios manda sea la luz, usted va a encontrar esta misma palabra, fiat. Y de acuerdo con esa perspectiva católico-romana, lo que realmente estaba haciendo María en el texto era mandar al ángel, es decir, le está dando una orden al ángel. Y que si María no lo hubiera hecho, no le hubiera dado esa orden al ángel, según el entendimiento de los papistas, pues la redención no hubiera podido hacerse. En otras palabras, cuando él dijo hágase, le está diciendo al ángel: listo, ve a hacerlo. Él le está mandando. Mis hermanos, hay que decirlo aquí: cuán astuto es Satanás, cuán perverso,
Porque como cristianos entendemos claramente lo que María quiso expresar. No fue un mandato, fue un acto, una expresión de sumisión ante la voluntad de Dios. Obviamente es cierto que Dios no violentó la voluntad de María, pero también es cierto que los planes de Dios jamás podrían ser frustrados en alguna manera. Como dice Números 23:19, Él dijo, no hará, habló y no ejecutará. Recordemos las palabras de aquel rey pagano que Daniel registra cuando dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El Dios que nosotros predicamos es un Dios soberano. Es un Dios que lleva a cabo su obra independientemente del hombre y en este caso independientemente de la mujer. María, cuando él dijo, hágase tu voluntad, hágase conforme, María no estaba autorizando o dando ninguna clase de mandato. María simplemente se estaba abandonando a la voluntad del Señor, mis amados hermanos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No estaba dando la autorización. Sí, claro, doy permiso. Dígale a Dios que sí, puede contar conmigo. No. Y es que el problema central en todo el debate con respecto a María es precisamente la suficiencia de Cristo. De hecho, no solo en cuanto a María, sino que ese es el problema central en toda la teología papista o católico romana. Por ello la pregunta clave aquí que debemos de buscar responder ¿es Cristo nuestro único y suficiente sacrificio? ¿Es Cristo el único camino? ¿Es Cristo el único que puede realmente justificarnos y salvarnos? ¿Es Cristo el verdadero y único suficiente mediador entre Dios y los hombres? Mire, esta pregunta se la han hecho a muchos de la farándula cristiana. Mira, ¿solo y únicamente los que creen en Cristo y solamente en Cristo serán salvos? Y ellos dicen, hay que dejárselo al Señor. Y como muchos cristianos siguen esos de la farándula cristiana, pues terminan adoptando ese tipo de cosas. Es preguntar, es responder con convicción. ¿Es Cristo el verdadero y único suficiente mediador entre Dios y los hombres? Y a todo esto, hermano, a todas estas preguntas, nosotros no necesitamos ponernos a pensar, no sé qué decir. No, nosotros sabemos qué decir. Amén. Es el único, nadie más. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No sé quién es. Sí sé quién es. Jesucristo, hombre. Amados hermanos, todo lidia en cuanto a esto. Todo gira alrededor de esto. No hay otro Salvador, no hay otro Redentor, no hay corredentores, no hay corredentoras. Cristo es el único y suficiente Redentor de todo pecador que en Él confía. Por este tipo de cosas es que aún los católicos romanos, ¿qué dicen? Le ruegan a su madre fallecida, a su familiar fallecido, sobre todo si es madre o abuela o padre, ruega por mí, por favor. A todo mundo se le encomiendan allá. Y eso es algo que nosotros tenemos que defender, mis hermanos, a capa y espada, con toda convicción, porque solamente en el nombre de Cristo hay salvación. Y esto nos lleva a la conclusión. ¿Por qué Jesús? Bueno, en el Evangelio de Mateo nos aclara que se llama Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La más grande necesidad que tienen los seres humanos es salvación. Salvación del pecado, salvación de la condenación, salvación de la culpa. No hay uno solo entre la humanidad que no necesite la salvación del Señor. Romanos 3:23 dice que todos se desviaron y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Solo aquellos que llegan a Cristo son salvos y puestos otra vez ante la gloria del Señor, mis amados hermanos. Todos.
Nuestro Señor dijo, le decía a los fariseos, no queréis venir a mí. Y es porque el pecado es dominante. Aún en nuestros pensamientos, los hombres que deberían de llorar y lamentarse por causa de su realidad, por causa de su verdadera condición, lo que hacen es reírse. Romanos 1:32 dice, o habla acerca de los que practican pecado, dice que también los que se complacen con los que lo practican también están mal delante del Señor. El pecado es el mayor problema de la humanidad. La Biblia habla de los hombres diciendo que profesando ser sabios se han hecho necios y queriendo ser ricos en realidad son miserables, pobres, ciegos, desventurados. Uno pudiese pensar, amados hermanos y amigos que no son creyentes, por ejemplo, aquel hombre que pasó a ser conocido como uno de los más grandes homicidas de la historia de la humanidad, uno de los tantos, Adolfo Hitler. Alguna vez fue un niño que jugaba inocentemente. Pero cuán endurecedor es el pecado que va cauterizando la conciencia del mismo de manera paulatina. Piensen en esos asesinos seriales que se encuentran pagando cadena perpetua en algunos países. En algún momento fueron seres, niños tal vez, jugando tranquilamente, pensando en cómo salir adelante, cómo ayudar a sus padres. Pero el pecado los fue endureciendo y cauterizando en sus conciencias. Por eso el pecado es el gran problema para la humanidad. El gran problema para cualquiera de los que estemos aquí en este lugar. Si no estamos en Cristo, el pecado nos va a esclavizar y nos va a llevar a la condenación. Nos va a degradar. Y Cristo es el único que realmente nos puede liberar de él y darnos salvación, mis amados hermanos, tal como se ha anunciado. Él vino a nacer de forma sobrenatural porque Él nacería sin pecado para rescatarnos de nuestros pecados. Por eso regocijados es lo que el ángel le dijo a María cuando dice salve. Nuestra Biblia lo traduce así, pero en realidad es una palabra que implica o que llama a María a regocijarse. Y hoy, mis amados hermanos, somos llamados también a regocijarnos. ¿Por qué? Porque Jesús nació y porque Él realmente nos liberó. Como dice Juan capítulo 8, aquel al que el Hijo liberare, ¿será que verdaderamente libre? Y aquellos que no son creyentes, este ofrecimiento es para ustedes. ¿Cómo vas a responder al ofrecimiento que te hacen las Escrituras? Al llamado a tu salvación, al llamado al perdón de tus pecados. Yo te digo, viniendo a Él, corriendo a Cristo. Esa es la razón por la cual María se sometió completamente y aceptó la voluntad de Dios. Y por eso reconoció a ese bebé que nacería en su vientre como su propio Mesías. Incluso dijo, está bien. Ella no esperó a que el ángel le dijera, mira, tranquila que yo después voy a hablar con José. Dijo, si así va a ser, que sea. ¿Qué va a hacer de mí? No sé, pero hágase conmigo conforme a tu palabra. Confió en lo que el Señor estaba estableciendo. Quiere el Señor que hoy sea el día para todos nosotros, para fortalecer, mis amados hermanos, nuestra fe en Cristo nuestro Señor, aquel que nos ha redimido. Pero quiera también que este sea el día para aquellos no creyentes, para que sus ojos sean abiertos y puedan correr hacia el Señor y puedan unirse a la gran cantidad, a la innumerable cantidad de redimidos que Dios en su gracia ha ido trayendo a lo largo de la historia de la humanidad. Y mis hermanos, gocémonos y démosle gloria a Dios por esta manera tan sobrenatural y especial en cómo nos ha dado la salvación. Tal vez, obviamente, y menos a los hombres, no se nos puso a Cristo dentro de nosotros como a una mujer, pero mis hermanos y mis hermanas, Cristo, siendo nuestro corazón oscuro, siendo nuestro corazón lleno de tinieblas, nació
en la vida de cada uno de nosotros. Y así como María tuvo en su vientre al Señor para luego darlo al mundo como Salvador, nosotros también, hermanos, tenemos dentro de nosotros al Señor para también constantemente darlo a conocer a la humanidad. Prediquemos a Cristo siempre, mis hermanos, y vamos siempre confiados en Él. Oremos a nuestro Señor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, por este mensaje que podemos estudiar, recordar, que podemos profundizar, rogando y suplicando, Señor, que nos ayudes cada día a tenerlo muy en cuenta, bendito Dios, para que podamos apreciarlo y podamos, oh Dios de la gloria, cada día, Señor, caminar contigo. Aquellos que no son creyentes, sálvalos. Toca sus corazones, concédeles el arrepentimiento y la fe para que vengan a ti, Señor. A los niños, a los jóvenes, a los adultos. Tráelos, Señor. Aquellos a los cuales le hemos predicado una y otra vez. Aquellos por los cuales hemos orado. Tráelos a tus pies, Señor, para que conozcan la salvación y dentro de ellos nazca la luz de la salvación en Cristo Jesús. Y a nosotros creyentes, Señor, si bien no tuvimos el privilegio de María, especialmente las hermanas, somos bienaventurados. También somos llenos de gracia, porque estamos unidos a Cristo. También somos muy favorecidos, muy bendecidos, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, se nos dio vida en Cristo Jesús. Y porque saliendo solo de nosotros pecado, gracias a Cristo nuestro Señor, de nosotros sale ahora vida y vida en abundancia, para disfrutar de las gracias y benevolencias del Señor, por ahora en esta tierra y luego por toda la eternidad. Padre, lleva en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus hogares, guárdalos de todo mal, de todo peligro, permíteles no solamente llegar sanos y salvos a sus casas, sino que el resto del día siga siendo un día de crecimiento espiritual para sus almas. Gracias te damos en el nombre del Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz a sus vidas.